tienen una característica que suelen tener como forma de un limón, que es que van a ser pues redonditos, pero los extremos se van a hacer un poco puntiagudos. Más que nada, pues van a estar entre las capas de una cisura pulmonar interlobar o pueden estar debajo de la misma. En este caso, pues está encima, o sea, con la cisura, así como yo lo veo. Y si se pueden dar cuenta, sí tiene una morfología pues redondita y aunque no son tanto, pero pues sí, sin tendir a los extremos, como si fuera un limón. Sí. ¿Puedes apagar la luz, por favor? Entonces, ahí lo que es interesante o necesario conocer es dónde está la cisura, qué es la cisura, que se supone que ustedes saben cuántas cisuras tiene cada pulmón. ¿Esa qué cisura creen que corresponde? ¿Cuántas cisuras hay del lado derecho? Este lado son La horizontal. la horizontal. De ese lado son dos y del lado izquierdo una, ¿no? Ah, sí, Entonces, normalmente en la proyección lateral a veces podemos ver las mayores y la menor, y en la PA podemos ver nada más la horizontal del lado derecho. La horizontal ahí vive, justo ahí donde está la línea punteada, ahí se debería de ver. En lugar de ver la cisura, estamos viendo una colección, y ya sabemos por lo que ya conocemos el diagnóstico de este caso, que corresponde a una colección líquida de un trasudado que se localiza en la cisura menor del lado derecho. Causa principal de ese tipo de imágenes, la principal etiología es la insuficiencia cardíaca, ¿no? De ese tipo específicamente, pero puede aparecer después de un derrame paraneumónico, por ejemplo, ¿no? En caso de una infección, un empiema, que se formen ese tipo de colecciones, ¿no? ¿Por qué no es típico ese derrame? A ver, ¿quién dice por qué no es típico? Ya mencioné ahorita. Sí, porque no se desplaza conforme los movimientos del paciente, no se desplaza. Ok. ¿Pero por qué se No hace? está libre. ¿Por qué se hace en la cisura? Por su cercanía con el corazón, el drenaje, tiene que ver con el origen de los derrames, el flujo del líquido pleural, y con los pacientes con insuficiencia que suelen tener ese tipo de derrames en varios lugares, pero en algunos casos se localiza ahí específicamente. Es el lugar más común. Es el lugar más común, pero haz de cuenta que de los derrames pleurales por insuficiencia cardíaca, no quiere decir que sea el más frecuente. No es el sitio más frecuente de los derrames por insuficiencia cardíaca. El derrame más típico es un derrame típico en insuficiencia cardíaca. Pero cuando ustedes vean un intercisural, lo más probable es que sea una insuficiencia cardíaca. ¿Así se entiende la diferencia? Sí. O sea, la causa más frecuente del derrame intercisural es la insuficiencia cardíaca, pero el derrame intercisural no es el derrame más frecuente, no es la presentación más frecuente en la insuficiencia cardíaca. Es un derrame pleural normal, ¿sale? ¿Qué pasa? Que a veces el pulmón, conforme el paciente envejece, o sin ciertas patologías, va perdiendo su flexibilidad, su elasticidad, sus propiedades de elasticidad, y las pleuras a veces tienen adherencias. Cuando forman estas adherencias se pueden formar estas colecciones. Sería muy difícil encontrar este tipo de derrames en un paciente joven. Sabemos que el paciente típico de insuficiencia cardíaca pues es un paciente añoso, la mayoría de las veces, ¿no? Ok. Y luego también estos suelen desaparecer cuando ya se trata de la causa principal, o sea, cuando ya está controlada con la insuficiencia cardíaca congestiva, suelen desaparecer, y si el paciente vuelve a recaer, se vuelve a formar en el mismo lugar normalmente. Bueno, debemos verlos, así mejor, en otra imagen, pero vamos a hablar de los derrames pleurales laminares que están mejorados. Porque, pues, se da cuenta que se va a formar una capa muy fina. O sea, va a ser de una densidad fina y se va a ver como una banda a lo largo de la pared torácica lateral. Esto de aquí es una imagen de una persona sana. ¿Ok? Algo característico de esto es que no se va a borrar el ángulo costofrénico normalmente. O sea, esta es sana y esta es una persona con un derrame laminar. ¿Dónde está el derrame? Esta cosa de aquí. Suele estar pegado a la
a lo largo de la pared torácica lateral, y como pueden ver, no borra el seno costofrénico. Normalmente casi suelen ser de ubicación periférica, y pues es lo que más que nada se va a dar también por la misma, puede ser por una de estas causas, que puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva, porque va a tener que ver con la elevación de la presión de la aurícula izquierda, o otra causa es la diseminación linfática del tumor maligno. Y pues más que nada me pareció muy curioso porque va a ser también atípico, pero pues está pegado a la pared y no voy a borrar el ángulo. O sea, se me hace el más atípico de los atípicos a mí. Porque, o sea, ¿no? No, pues más atípico que los demás. Mira, pues es así. Ahora el siguiente, ahora vamos a ver el último, que este va a ser el hidroneumotórax. Este de aquí, bueno, el libro, esta imagen la tomé el libro, pero sí es un hidroneumotórax con líquido, pero este más que nada es sangre. Más que nada, pues va a ser una presencia de líquido y aire, ¿ok? En el pulmón. Y lo que va a ocurrir es que Pero acuérdense, por ejemplo, el texto en el pulmón. En la pleura. Más tienes esa idea, sí. Es en la pleura, perdón. Y pues las causas pueden ser por traumatismo, cirugía o una toracocentesis reciente. Y otra causa va a ser una fístula broncopleural, que es la unión, ahora sí, del pulmón y la pleura. O sea, no es que hay unión, pero va a haber como ahí lo puse, es una conexión anómala. Entonces se va a estar habiendo un intercambio de, pues como ya lo mencioné, líquido y aire. Y más que nada, recordemos que cuando vimos al inicio la fuerza de retracción del pulmón, pues era empujada por el líquido que iba aumentando el volumen en la pleura. Aquí es igual, pero lo curioso es que no se va a ir de forma lateral, o no va a ser el signo del menisco, sino que va a ir de forma recta. Sí, hace rato que preguntamos por qué no es típico. Uno era porque no se desplazaba de acuerdo a los movimientos del paciente, o sea que no se iba a las zonas más declives. Uno, y dos, porque no tenía signo del menisco. Si no tiene signo del menisco, como en este caso, que sí está cumpliendo lo de que el líquido se va hacia abajo, si lo paran de cabeza se va a ir hacia arriba y de lado se va a ir también de costado, no forma signo del menisco. ¿Ok? Aquí el diagnóstico principal, bueno, pues son las dos cosas, ¿no? ¿Qué diagnóstico es? Uno, el líquido, que en este caso por los antecedentes del paciente parece ser que se va a sospechar en sangre, no por cómo se vea, sino por los datos clínicos. ¿Y qué otro diagnóstico tiene? Neumotórax. El neumotórax, ¿no? Que ese lo vamos a ver más a detalle más adelante. Es el que sigue. Sí, entonces sería un hidroneumotórax. Muy bueno. Y pues ya nomás para recordar que se nos vaya, es la pleura, ¿ok? Sí. Es que no alcanzo a ver. A nosotros nos tocó neumotórax, entonces en el neumotórax, ya sea atención o no, sí se ve una forma limitada del pulmón propio. Y aquí no veo el pulmón, o sea, nada más veo el agua y. Sí, muy bueno. Hay uno que cuando es lo vamos a de una vez abordar. ¿Cuál es el signo principal del neumotórax? La línea pleural visceral. El signo de la pleura visceral, ¿no? Sabemos que hay dos pleuras. Una que está aquí pegadita, que sería la pleura que... Parietal. Bueno, entonces necesitaríamos ver el signo de la pleura visceral, que normalmente no la vemos porque está pegada. Entonces vemos ambas pleuras pegaditas en esta zona, y en las cisuras vemos las pleuras viscerales, ¿no? Que son repliegues, ¿ok? Que son muy finas y se alcanzan a ver cuando las vemos de manera tangencial. O sea, porque le estamos viendo así. Si la vemos así, las pleuras no las vemos. Pero si las vemos así en todo lo grueso, pues sí las podemos identificar. Bueno, la pleura está aquí, miren. Esto a veces lo llaman como el signo del muñón. Esto que parece una mama, eso que parece una mama es el pulmón. Y ahí donde más o menos entre el gas y esa bola blanca está la pleura visceral. O sea, sería el límite de esa bola blanca. El límite externo es la pleura visceral. ¿Por qué se ve así el pulmón? Pues porque no tiene aire. Si el pulmón le sacamos todo el aire, vamos a tener una imagen de densidad agua. ¿Ok? Muy interesante, ¿verdad? Entonces,
Eso es un neumotórax completo de todo el pulmón. Yo había leído que cuando era hidroneumotórax, o sea, cuando estaba plano, si no hay signo del menisco, por definición, aunque no veas ese signo, es neumotórax. O sea, Sí. ya cuando está plano el agua, es un nivel hidroaéreo, entonces es por definición. Pero bueno, más o menos, parcialmente sí, qué bueno que, porque todas sus participaciones son muy útiles, ¿no? Hay veces que podemos identificar cavitaciones, por ejemplo, donde veamos un espacio aéreo líquido en el interior y veamos un nivel hidroaéreo. ¿Qué es un nivel hidroaéreo? El nivel hidroaéreo, y esas palabras se las tienen que aprender, es esa línea líquido de la superficie que es totalmente horizontal, ¿no? Que nos hace estar seguros que eso no es un tumor, no es un órgano, no es el borde superior del hígado, no es así de plano. Entonces es el líquido. Y esos niveles hidroaéreos, o sea, de cuando el agua y el aire se juntan, que fuera similar como si estuviéramos viendo el horizonte y el mar, donde el cielo y el mar se unen, ese lo vamos a poder identificar en varios lugares. Muy importante para cuando vamos a ver, por ejemplo, obstrucción ilio obstructivo, no obstructivo en abdomen. Pero bueno, aquí está muy claro, ¿no? ¿Qué es y cómo se debe de reportar? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque estamos viéndolo de frente. Decimos, si este paciente lo acostamos, ya no podemos ver los niveles hidroaéreos, en específico en este caso, ¿sale? A menos de que lo acostáramos y lo viéramos una proyección tangencial o con rayo horizontal, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Vamos a pasar el tratamiento. Tenemos que el tratamiento depende principalmente de la causa, el volumen de líquido y también los síntomas del paciente. El objetivo de esto es aliviar los síntomas y tratar la enfermedad base. Primero tratamos la enfermedad base. Un ejemplo de esto podría ser la insuficiencia cardíaca, se trata con diuréticos y manejo cardiológico. Muchas veces después de tratar la enfermedad base, el líquido desaparece. En caso de que esto no pase, se hace un drenaje de líquido. Aquí traigo videos de cómo es el procedimiento. Tenemos que la toracocentesis es una función para extraer el líquido, la colación del tubo pleural. Se tratan de derrames complicados en pierna. Esto es cuando se presenta pus. Y también no pude encontrar videos. Pero, pues, para que no se produzca. ¿Te compuso? Sí. Para que miren cómo es el procedimiento más que nada. ¿Y qué es la pleurodesis? No encontraste videos, pero sí sabes qué es. Encontré que en la encontré en varias partes y en una me dijo que se ponía como una sustancia, por así decirlo. Me salía de ejemplo tal. Y busqué videos más que nada pues para darme una idea, pero no encontré ningún video. ¿Pero para qué era el talco? Para que se hiciera como una masita, por eso se extrae. Eso fue lo que se me explicó en lo que investigué. Pues más que a veces videos, también hay que. Los videos son muy didácticos, ¿no? Pero yo creo que si vieras un video no lo hubieras entendido qué es la pleurodesis. En un parrafito, pues es un procedimiento para unir ambas pleuras, ¿no? Hacer una fibrosis entre ambas capas, para que ya no pueda haber líquido en este espacio. Entonces es como pegarlas, eso es como, suena como adhesivo, ¿no? Pleurodesis. Entonces se coloca alguna sustancia, después de que se hace se hace el drenaje, pues se coloca alguna sustancia, y yo no he visto una pleurodesis. Yo también he leído que se usa talco y se coloca el talco ahí, y por la reacción inflamatoria que produce va a generar una adherencia entre ambas pleuras, que ya va a evitar que, obviamente no es lo ideal para el paciente, pero es peor traer el derrame pleural que las pleuras pegadas. Esa me decía que era en los derrames ya malignos, que no es muy común que se haga. Sí. La más común es la toracocentesis. Sí, va a depender de la origen del sistema. Ay, no. Ya están todas. Muy bien. Quise ponerlo más en video porque era más didáctico No, y no, entendible.
la colocación del tubo de como un sello de agua, ¿no? Para ir sacando el líquido cuando es de mayor cantidad y con una sonda más grande. Eso era, muchas gracias, Mauricio. Yo, Ya sabemos que no. La Amalia probablemente se va a ir a su casa. De todas maneras. Se lo lleva. Pero necesito saber si sí pueden traerlos acá, Gloria. Porque tú tienes el domicilio. No, me voy a mi casa. Hasta las 5. Bueno, pues ya vamos a comenzar con el siguiente tema. Vamos a ver qué es neumotórax, pues todas las partes que se nos dijo que lo hiciéramos, entonces ya vamos a comenzar con la definición. Bueno, empezando con la definición, definimos a neumotórax como la entrada de aire a la cavidad pleural, lo que va a provocar una alteración de equilibrios de presiones entre la pleura y el pulmón. Esto va a ocasionar pues un colapso total o parcial pues, del mismo. La causa más frecuente del neumotórax es el traumatismo, ya sea por accidentes o por iatrogenia. Vamos a tener tipos de neumotórax. Los primarios se van a producir en pulmones aparentemente normales. En los secundarios, en esto van a proceder de pulmones ya enfermos. Los de presencia o ausencia de desplazamiento de las estructuras mediastínicas, tales como el corazón y la tráquea. En el neumotórax simple vamos a tener, en estos no suele haber este desplazamiento de las estructuras mediastínicas. En el neumotórax a tensión, en ese sí existe este desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia el lado contrario del neumotórax. Muy bien, con lo que cuestiona la epidemiología, vamos a observar que el 20 al 40% de los traumatismos torácicos van a presentar por neumotórax por accidentes. Lo vamos a clasificar así, ¿no? Tenemos en cuestión de neumotórax traumático, vamos a presentar por accidentes y iatrogénico, que es pasado en el hospital, un daño involuntario. En el caso de por accidente, vamos a mirar que el 25% de los neumotórax traumáticos, el neumotórax por accidente va a causar las muertes. Entonces, ¿por qué suceden los neumotórax por accidentes? Normalmente van a ser por daño por arma blanca o por accidentes automovilísticos, etc. En el caso del iatrogénico, vamos a observar que va a existir una incidencia de 5 casos por cada 10.000 ingresos hospitalarios. Y pues, ¿cómo se puede generar un daño iatrogénico, un neumotórax traumático? Podemos mirar que van a existir procedimientos que atraviesan la cavidad pleural y una inserción de catéter venoso central, biopsia transtorácica, toracocetesis, como puede ser también la ventilación mecánica con presiones elevadas. Vamos a observar que en el neumotórax espontáneo lo podemos dividir en dos, en primario y secundario. Lo que caracteriza el neumotórax espontáneo va a ser que tiene que subyacer una enfermedad base para que esto suceda. Vamos a observar que en el caso del neumotórax espontáneo primario o NEP van a existir aproximadamente de 7 a 18 casos por cada 100.000 personas al año, hablando de hombres. En cuestión de mujeres van a ser 6 por cada 100.000. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Pues que existe una enfermedad base, que tenga pues obviamente el tabaquismo,
va a aumentar el riesgo. En el caso también, como miramos que hay más casos en hombre por ser de sexo masculino, va a aumentar la incidencia en que pueda aparecer un motor de espontáneo Pero ahorita primario. dijiste una enfermedad de base. Sí. ¿Cómo que? Puede ser un EPOC, puede ser ¿Y un... en la abajo cuál es la diferencia entonces? Bueno, en este caso, en el motor espontáneo secundario, pues sí, ya tiene que haber una base por medio, y además el motor espontáneo va a ser más prevalente en el caso de... O sea, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Este puede aparecer sin una enfermedad base, normalmente se aparece. Si aquí no sí. una enfermedad de base, ¿no? Ujú, Entonces no tiene enfermedad de base primero, ¿no? ujú, así es. Y el de abajo sí, ¿no? Sí, bueno, es que el farrero maneja si aquí puede aparecer una enfermedad de bases o no. Y aquí dice, sí, aquí de fuerza sale. Bueno, la idea es que en el primario, en el motor espontáneo, se supone que sería algo más clínico y tenemos un paciente en el que no tenemos o no conocemos una enfermedad de base. ¿Sale? Entonces no tiene enfermedad de base. Quedémonos con esa idea de que no tiene enfermedad de base. Claro que si llega a alguien y resulta que tenía tuberculosis y no sabíamos, al principio va a entrar como un tuberculosis primario, ¿no? Y primario, pues así queda, ¿no? Y el secundario sería cuando es secundario a una enfermedad, ¿no? Entonces, para que sea más didáctico, entonces la diferencia es que en el secundario ya tenemos un EPOC, una fibrosis pulmonar, infecciones necrotizantes que justifiquen la aparición de neumotórax. Muy bien. ¿Estamos bien? Así es. Okay. En el caso de neumotórax de atención, al buscar información no aparece tanto momento de hemorragia, pues este va a ser un... A ver, entonces, esta sería más bien la clasificación de neumotórax primario, secundario y iatrogénico. Iatrogénico el que comentó él antes, ¿no? Bueno, es comentado, aquí está el iatrogénico, ¿no? Ok. Y el traumático también lo mencionan aparte, y a veces lo dividen en abierto y cerrado. Luego, también otras serían, si quieres, di primero el catamenial y luego el neumotórax de atención. Ok, en lo que cuestiona al neumotórax catamenial, aunque es muy raro se llega a presentar, este va a tener una relación con el ciclo menstrual. Este, como digo, va a ser muy raro, pero va a representar aproximadamente de 3 al 6% de neumotórax espontáneos en mujeres en edad reproductiva, dependiendo. Van a existir ciertos factores de riesgo, como obviamente va a ser mujer en edad fértil, y van a existir episodios que van a ocurrir dentro de 72 horas del inicio de la menstruación si hubo un farrero. Bueno, en lo que tiene que ver con neumotórax de atención, no encontré una epidemiología así, pero pues se maneja que se tiene que tratar inmediatamente porque pues, es un caso grave de neumotórax. ¿Cuál es la diferencia? A ver, leer lo que pusiste en el segundo punto. Okay. Cualquier neumotórax que puede progresar a una neumotórax de tensión, si forma una válvula unidireccional, traumático, penetrante o cerrado, ventilación mecánica con barotrauma y conversión del neumotórax espontáneo sin tratamiento. Lo que quiere decir es que va a entrar aire pero no va a salir. Sí, entonces fíjense, si estamos apenas aterrizando lo de la clasificación, el catamenial sería también otro tipo y el neumotórax de atención no tanto sería como un tipo, sino sería como algunos de esos. Si se dan cuenta, los orígenes del neumotórax de atención mencionan como cualquier tipo de neumotórax que se puede agravar y se puede transformar en un neumotórax de atención. A lo mejor es un neumotórax traumático que se volvió a tensión, o que es neumotórax traumático pero atención. ¿Sí se entiende esa parte, no? Entonces es que, o sea, por la manera en la que están acomodados los títulos, pareciera que el de tensión es catamenial, ¿no? ¿Se me explico? Como están acomodados ahí los títulos. Entonces, por eso estoy haciendo ese hincapié en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el traumático, el iatrogénico es traumático. Ahí pareciera que el traumático se divide por accidentes y iatrogénico. El espontáneo, primario y secundario, ahí sí, ese sí está bien. Y el de atención se divide en catamenial, pues no, ¿no? Pero sí se entiende esa parte ya, ¿no? Ok. Y muy importante, como lo mencionó su compañero, es un fenómeno de válvula unidireccional que vamos a ver más adelante. Yo les voy a hablar sobre la fisiopatología, un resumen de la fisiopatología, porque él decía resumen.
Ok, recordando principalmente que, como ya lo hemos estado viendo desde el derrame pleural, tenemos dos pleuras que eran La la parietal parietal y la visceral. Y nosotros nos vamos a enfocar en la parte interna, que vendría siendo el espacio o la cavidad pleural. Este tiene en promedio de entre 3, bueno, menos 3 a menos 5 centímetros de agua, la presión que maneja la cavidad intrapleural. ¿Okay? No se me vayan a confundir con intrapleural y transpulmonar, ahorita les voy a explicar. ¿Dónde están los pulmones? ¿Cómo funciona eso? Bien. Este es un video de la pleural. ¿Le puede dar clic, por favor? Ay, no, puse el PDF. Bueno, entonces no importa. Ah, el video. Sí. Se me fue, puse. Bueno, la presión alveolar. No está. No pasa nada. La presión alveolar oscila en, bueno, generalmente está en 0. Lo vamos a manejar nosotros como en 0 para que no se vayan a equivocar. Entonces, supongamos que la presión alveolar es 0, ¿no? Presión alveolar. Y para poder obtener la presión transpulmonar hay una fórmula que es la presión alveolar menos la presión intrapleural, que decíamos que era de ¿cuánto? Menos 5 menos 5. Menos 5. Y eso nos va a dar como resultado la presión transpulmonar. Entonces, menos por menos, Más. 5, ¿no? 5 centímetros de agua, así se maneja. Entonces, ¿qué pasa en el neumotórax? Como ya mencionaron Diana y Ricardo, por algún motivo empieza a entrar aire a la cavidad pleural, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión intrapulmonar? Se va a ir haciendo positiva. Supongamos que llega a 0. Entonces, ¿cómo va a estar la presión transpulmonar? Cero. En 0. ¿Ok? No se van a equivocar esta con esta, ¿eh? Bueno, en un neumotórax simple, podríamos decir que funciona así. Denle, por favor. Bien. Supongamos que entró aire a la cavidad pleural. Entonces, la manera en la que el pulmón se expande es funcionando con esta presión negativa, que es entre menos 3 y menos 5. Si empieza entonces a hacerse positiva, ¿qué va a pasar con el pulmón? Se va a retraer. Este tiene una retracción elástica automática, entonces es chiquito. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que le llamamos colapso pulmonar. ¿Sí se comprende? Básicamente, el simple es así. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que se colapsa? ¿Qué creen que va a pasar con los alveolos? Ya no van a tener el mismo espacio, ¿no? Para realizar su función. Entonces, aquí vamos a presentar, bueno, el paciente va a presentar un efecto que se llama efecto Shunt. Espero estarlo pronunciando bien, pero se escribe S-H-U-T. Yo no tengo ningún respeto por ese idioma, pero no sabe. Bueno, sí. Que ese básicamente va a ser, tenemos la ventilación y la perfusión del alveolo. En este caso, el efecto Shunt es que no va a haber una ventilación correcta, pero sí va a haber un poquito de perfusión ahí, más o menos 2-3. Entonces, ¿qué va a reflejarse en el paciente si tenemos una correcta ventilación, pero no hay una perfusión sanguínea correcta? Hipoxemia. Si según yo decía así, ¿va? No, lo dijiste al revés, ¿no? Ah, perdón. Dijiste, hay una Disculpe, ventilación disculpe. normal. Sí. 2, 3 y esta no hay. Así. No, la perfusión sí está conservada, ¿no? Ah, sí, ajá. Ahí sería la hipoxemia, ¿no? Sí. Ok. Y sí se comprendió porque me enredé yo. ¿Se comprendió bien? Bueno, otra vez. Porque a mí se me dijo que no. O sea, si no hay ventilación, pues si el aire no está pasando por el alveolo, pues, no está habiendo una adecuada ventilación, la perfusión sí va a estar mantenida, ¿no? Ujú. Ok. Pero Sí. si hubiera perfusión, entonces, ¿cómo no hay? ¿Cómo se mantiene? Ah, no, ya, perfusión es que haya sangre. Sí, eso. Sí, ventilación ya que entre el aire. Sí. Sí, me confundí. Entonces, va a acabar en hipoxemia. ¿Sí se entendió, Agustín? Bueno, va a acabar en hipoxemia, ¿verdad? Hablando del normotensivo. Y pues básicamente es eso, que entra aire a la cavidad pleural y como esa presión no es compatible con el pulmón, porque esa presión negativa es justamente la que permite la expansión del pulmón, el pulmón va a colapsar y va a haber
efecto shock. ¿Sí? ¿Se comprende ahora sí ya? Ya. Bien, eso en el neumotensivo. Ahora, en el neumotórax, lo veo confundido. Pero y eso lo no del me agrada. efecto shock es otra cosa, ¿no? Es que aumenta el paso en la perfusión, pues se facilita al disminuir el oxígeno. Hay un aumento en el paso del sistema arterial al venoso. Ese sería el efecto shock. No, eso que estás mencionando. Entonces, ¿cómo? Es que sí lo leí yo. El efecto shock hace referencia, y se ve más en las atelectasias, creo que lo van a comentar un poquito más, a ver si lo comentan, sobre los mecanismos que tiene el pulmón para mantener también el gasto cardíaco y que la sangre que manda a los pulmones sí se regrese, y cómo se facilita cuando hay una disminución en la disposición de los gases. Entonces, mira, es más fácil que lo vean así como, este es el pulmón. Ya sabemos que la ventilación es un proceso pasivo, donde gracias a la presión negativa, estos permanecen distendidos, ¿no? Entonces, cuando tenemos aire en esta zona, ¿por qué se va a meter el aire aquí? Y es por su No, pero ¿por qué se mete? Pues, o sea, sí entendimos porque hay un hoyo, okay, pero ¿por qué se mete y por qué no se queda fuera el aire? Si está el pulmón aquí le hago un hoyo. Por la presión. Por la presión negativa, ¿no? Entonces es como si fumara el espacio pleural. Respira así y se le mete para allá el aire, ¿no? Entonces, ahora que tenemos aquí un pulmón lleno de aire al principio y aire en el espacio pleural, ¿no? Entonces el aire, a pesar de que no se ve, pues sabemos que sí existe. Entonces van a pelear, así como peleaba el pulmón con el líquido en el derrame pleural por ocupar el mismo espacio, se van a pelear y a veces van a empatar, como aquí, ¿no? Vamos a suponer. Eso va a depender de la presión del aire que esté generando. Esto sería, ¿se acuerdan cuando yo mencionaba una cosa que se llama efecto de volumen positivo o negativo? Bueno, aquí va a ser un efecto de volumen positivo porque tenemos algo ocupando el espacio, ¿no? Si no tuviéramos aire, pues el pulmón estaría distendido. Y esto que aquí que escribió su compañera lo podemos dejar por el momento y resumir en que 1.5 pulmones trabajan menos que 2 pulmones, ¿no? ¿Va a haber hipoxia? Pues sí, porque no va a estar ventilando adecuadamente, porque hay colapso de varios, al colapsar el pulmón, que el colapso lo podemos utilizar como uno de los sinónimos de atelectasia. Al existir esta atelectasia pasiva pulmonar, no va a haber una adecuada perfusión. ¿Qué tal? ¿Ya está por cerrar? A la faltan 15 minutos. Sí. 17. A ver, sigue decir. No, si te quieres pegar aquí, estamos nosotros. Pero sí teníamos apartado, sí pagamos por Sí. sí. Ustedes no lo sacan de aquí hasta la última. Bueno, pues yo también estoy aprendiendo, pero me puedo equivocar, obviamente. Entonces, pues bueno, olvidemos esto. El caso es que hay hipoxemia, pero no está así. Bueno, Sigue así. pues sí se comprendió más o menos cómo funciona lo otro, ¿no? Bien, ahora, y también lo mencionaba Diana en la definición, en el neumotórax de atención va a pasar lo mismo. Sin embargo, como también el profe mencionó, en este caso no va a salir el aire, no va a tener una manera de salirse. Entonces, ¿qué va a pasar? El pulmón no solamente se va a colapsar, sino que se va a empezar a comprimir y con ello va a arrastrar a las estructuras mediastínicas, con lo cual va a haber obviamente un descenso en el retorno venoso, una menor precarga y con ello una disminución del gasto cardíaco, ocasionando hipotensión o shock. Por eso es que se llama así este. Y pues realmente es... No, por eso se llama que por la hipotensión. Sí. Atención porque se están desplazando. Ajá. Sí, Sí, exacto. significa, si el otro era neumotenso, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, ¿por qué? Vuelvo a explicar porque no te entendí. ¿Cuál es la diferencia entre por qué aquí se hizo así y aquí se hizo así? Porque aquí no hay manera de que escape el aire. Eso es lo que estoy preguntando, ¿no? A ver, ¿y aquí? Y aquí, a lo que yo comprendí, sí hay poquito al momento de la expiración o
algún otro mecanismo, sí hay manera de que salga poquito aire, entonces por eso. Por la presión. ¿Y por dónde se sale? ¿Por dónde? No, ¿por dónde no? ¿Por dónde se sale el aire? ¿Por dónde se comunica? Por la boca. Ok, vamos. ¿Y aquí? Si no se puede salir, ¿cómo entró? Pues, Por el mismo dedo. ajá. Lo parcharon, yo creo, no sé. No, ahí sí ya no. A ver, y en este caso, en el caso de los espontáneos, ¿por dónde entró el aire? Se entiende que si le entierran un cuchillo a alguien, o le dieron un balazo y le hicieron un hoyo, más frecuente un cuchillo, o le estaban haciendo una toracocentesis y se le olvidó la aguja ahí pegada, que por ahí entró el aire, ¿no? Ok. ¿Cómo sería el cómo sería la fisiopatología, que es lo que estamos dando, en un neumotórax espontáneo? En el libro mencionaba que el espontáneo primario era muy común que ocurriera por bullas. Por bulas, Las ajá. Sí, bullas. bulas. Se escribe bullas, se pronuncia bulas. Está bien, sí. Entonces, pues se revientan y pues entra el aire por ahí, es lo que yo... Pero ¿por dónde entra el aire? O sea, el aire está aquí afuera. Okay. Por donde, si tú le dices, métete por aquí, vete por allá, y ahí llegas a la pleura. Pues al momento de inspirar, Por la izquierda. Ok, respiras y llega a dónde. Ah, es verdad. Pienso. Pues llega al pulmón, pues no la flor. Sí, exactamente, llega al pulmón, ¿no? Pero es como que uno lo retena, porque No, el problema es que se está metiendo. Es como si se hubiera ponchado, lo que quiero que entiendan es que es como si se hubiera ponchado el pulmón. Cuando es espontáneo, que sería la manera más fácil de entender, se ponchó el pulmón. Mencionaron en la clase de hace rato que había una fístula bronquiopleural, ¿te acuerdas que dijiste? Que quiere decir que hay una comunicación. Pues es otra palabra que no era, pero la palabra es una comunicación. Había una comunicación entre el bronquio y el espacio pleural. Entonces, esa comunicación iba a permitir que el aire que está respirando y entrando al pulmón también pase a la pleura. Entonces se empieza a colapsar el pulmón, ¿ok? Entonces el aire entra por aquí, por aquí, por aquí y se sale. O puede entrar por aquí, si fuera por ejemplo algo traumático o iatrogénico, entrar por aquí y se viene para acá. Ahora, cuando es ¿qué palabra les dije cuando vio ahorita su compañero? Les dije lo del fenómeno de válvula. Ok, entonces si yo tengo una herida aquí y se está generando un fenómeno de válvula, quiere decir que de válvula unidireccional, ¿no? Ustedes tienen en su casa unas válvulas check para que el agua que llega de la calle pase por esa válvula y ya no se regrese y se salga otra vez a la red de agua, del tinaco hacia afuera. Entonces solamente permiten el paso del aire, en este caso, de una dirección hacia adentro. Entonces el paciente, vamos a suponer que aquí tiene un hoyo, y cada que está respirando, cada que está haciendo sus movimientos ventilatorios porque siente que le falta el aire, jala aire, pero ya no sale, se tapa este hoyito en un fenómeno de válvula, ¿ok? Puede ser en la pared o puede ser también en un bronquio. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué se llama tensión? Porque si aquí tenemos, ¿qué presión íbamos a tener aquí en este paciente? Aquí. ¿Aquí cuánto? -5. ¿Y aquí? 0 o más, ¿no? O positiva incluso, ¿no? Bueno, aquí pues vamos a tener muchísima más presión que el anterior, ¿no? Esa presión, por eso se llama tensión, ¿sale? Okay. Claro que estos pacientes como cuadro clínico, sus principales características están representadas por los cambios hemodinámicos, ¿no? Ok, ¿qué más? Pues, entonces esta tabla. Entonces, hablando de las bulas, ¿es enfermedad bulosa en vez de enfermedad bullosa? Sí, enfisema buloso, por ejemplo. Bulosa. Gracias. Pero ignoren lo de esto, porque ya me corrigió el profe. Y pues básicamente es todo, pero les quiero mostrar cómo en mi cerebro funcionaba, cómo comprendí yo la situación para que entiendan por qué les expliqué así. Bueno, supongamos que es lo que habíamos dicho, ¿no? No están ventilados, pero están perfundidos. wow.
Excelente. Bueno, supongamos que pulmones sanos, ¿no? Entonces, en el caso del simple, el neumotórax simple, pues empieza a entrar aire a lo que es, le da para atrás, por favor, a la cavidad pleural, otra vez. Empieza a entrar aire a la cavidad pleural y pues básicamente lo que pasa, colapso pulmonar. Y en el otro, gracias, en el otro no solamente va a haber ese colapso pulmonar, sino que va a haber compresión de lo que son las estructuras mediastínicas. Entonces mi cerebro se funciona y yo por eso digo, claro que lo entendí. No, es que sí es así. Es como yo les decía, del efecto de volumen positivo, y aquí también un efecto de volumen positivo, pero más severo. Ok, perfecto. Entonces, nada más me confundí. Esto es lo que yo me confundí nada más. Lo demás está. Pues sí, no, es que tú mencionaste ahorita y dijiste hace rato, están bien ventilados, pero mal perfundidos. Sí, y eso es hipoxia, sí, pero no es nada raro. Excelente. O sea, no lo vamos a preguntar sobre el examen. Bueno, entonces sí quedó claro y ya con la corrección del doctor, sí se entendió. Yeah. Bueno, recapitulando un poquito de la clasificación, vamos a tener al neumotórax traumático, al neumotórax secundario y al neumotórax catamenial. El neumotórax traumático se va a dividir en traumáticos por accidente y traumáticos diatrógenos. En los traumáticos por accidentes, estos van a ser producidos por daños en la pared torácica. Y en los diatrógenos, estos van a ser los más frecuentes y se deben a técnicas médicas instrumentales invasivas que van a dañar la pleura. Pues eso va a originar la entrada de aire. En el neumotórax espontáneo tenemos el primario y secundario. En el primario no existe una patología pulmonar subyacente conocida que explique su aparición, pues ya lo mencionamos ahorita. En el secundario, en este sí se asocia a enfermedad pulmonar, la alguna pulmonar previa, y pues en el primario, pues no. Y en el neumotórax catamenial es que se asocia con la relación del ciclo menstrual. Sí, muy raro, casi bien anecdótico, no se los voy a preguntar, a lo mejor nunca ven uno de esos en la vida, pero es bueno saber que existe. En medicina nada de la información no sobra. Y pues ahora pasando al cuadro clínico. Pero antes de entrar en detalle, pues hay que comprender bien que el cuadro clínico del neumotórax no es estático, sino que va a variar la intensidad de acuerdo a la reserva funcional del paciente o a sus condiciones específicas. En otras palabras, por ejemplo, en un paciente joven, previamente sano, el cuadro va a ser mucho más leve. Incluso se mencionan en algunas literaturas que puede ser asintomático, y en el caso pues, de una persona de mayor edad con factores adyuvantes, pues va a ser un cuadro mucho más severo. Entonces, también leí que existen pues, una variedad de síntomas, pero los síntomas cardinales y los más frecuentes son dos, que son el dolor torácico y la disnea, que se define como la sensación de dificultad para respirar. Por una parte, el dolor torácico es tipo pleurítico. Esto significa que va a agravarse con los movimientos de la respiración, entonces al momento de estar respirando pues va a dolerle más al paciente. También pues es de inicio súbito, es un dolor agudo tipo punzante como si lo estuvieran acuchillando, y pues también se menciona que puede irradiarse al hombro ipsilateral. Ipsilateral o homolateral significa que al hombro del mismo lado que se está afectando o en el que está el neumotórax. Por ejemplo, pues para fines de la exposición vamos a decir que yo tengo un neumotórax del lado derecho, entonces el hombro que me estaría doliendo sería el del lado derecho, y pues si lo tuviera del lado izquierdo, el lado izquierdo. También pues el otro síntoma de dificultad para respirar, que para desarrollarlo nomás lo separé entre joven sano y enfermedad previa. Obviamente en el joven sano, disculpen, va a ser más leve porque van a tolerar mejor el cambio. Eso se refiere a que el pulmón sano pues va a suplir de mejor manera esa actividad funcional del pulmón, que es oxigenar la sangre. Y además, pues el pulmón afectado no va a estar tan colapsado por la mejor condición del pulmón. En el caso de las personas con enfermedad previa o de mayor edad o de otros factores adyuvantes, pues va a ser mucho más potente esta disnea. Y pues, si no hay nada más por agregar, en la inspección, que es parte de la exploración física, vamos a tener también varios otros signos que vamos a detectar, pero quise hacer énfasis en estos dos. La taquipnea pues, se refiere a una respiración rápida
que pues dependiendo de la literatura puede ser mayor de 20 o de 22 respiraciones por minuto. No sé cuál maneje usted. Ok, entonces mayor de 20 respiraciones por minuto, y aparte pues es una respiración superficial porque pues hace sentido que sea superficial si estamos sufriendo de un dolor torácico tipo pleurítico. El paciente al respirar le duele, entonces va a tener una respiración superficial. Y otra cosa también interesante es la expansión asimétrica, que esto se refiere a que, bueno, cuando nosotros inspiramos, pues simétricamente estamos expandiendo el tórax. Entonces cuando está afectado a un lado, nosotros al hacer la amplexación vamos a notar que el diámetro anteroposterior del lado sano pues va a ser normal o más grande que el del lado afectado. Este va a ser pues más pequeño. Entonces vamos a ver una expansión asimétrica. Por favor. Y también hay otros, como por ejemplo la ortopnea, el uso de músculos accesorios, pero pues ahora, en la palpación, recordando un poquito las clases de propedéutica, hay que recordar que nosotros hacíamos un ejercicio en el cual colocábamos nuestra palma, nuestra mano en pues, el tórax del paciente y le pedíamos hablar. Nosotros al hacer esto vamos a sentir vibraciones abajo pues, de nuestra mano. Esto se debe a que nosotros al estar hablando o el paciente al estar hablando, con esta entrada y salida de aire se va a crear un flujo turbulento que va a estar resonando pues, en la pared torácica. Entonces nosotros debemos ser capaces de poder percibir esta vibración. En el caso del neumotórax, pues va a estar ausente esta vibración porque este aire que está atrapado en la cavidad, pues no es totalmente estático, pero no es tan turbulento como el que nosotros estamos formando al hablar. También, pues otro signo, nosotros al percutir, pues ya sabemos, ¿no? Propedéutica. Si percutimos sobre el hueso es un sonido mate, si percutimos sobre el pulmón entre las dos costillas va a ser un sonido sonoro. Pues en este caso va a haber una hiperresonancia por pues, la mayor cantidad de aire, hay aire atrapado. Y en lo último, la auscultación, y este es un dato altamente sugerente, pues aquí va a haber una ausencia de neumonía vesicular, que recordando también, nosotros auscultábamos diferentes áreas de pues, los campos pulmonares, por atrás y por adelante, para ver los diferentes niveles de la vía aérea. Cuando lleguemos a esta zona naranja, pues vamos a llegar a la zona del neumonía vesicular, y si hay ausencia de pues es altamente raro, porque además de que debería estar este murmullo, tiene taquipnea el paciente, entonces el flujo debería ser muy turbulento. Entonces si no lo escuchamos, pues es, como les digo, altamente sugerente, debería de ser al revés. Y hay algo que se refiere al frémito vocal, ¿no? No es que no es la turbulencia del aire cuando entra y sale, sino a las vibraciones de la voz del paciente cuando dice 33 y tú lo sientes en la mano, o habla y tú sientes, está hablando. No es de que entre o salga rápido el aire, o que el aire al salir y entrar haga una turbulencia, ¿no? Se refiere a que si tú estás platicando y tienes las manos en el paciente, se siente en la mano cómo se transmite esa vibración del sonido, pero es el sonido, cómo vibra el tórax del paciente. Y eso lo tocas tú, no de que cuando respiras. De hecho, cuando respiras no vibra. Okay. Vale. Okay. Entonces, eso se llama frémito vocal. Y pues a esos tres hallazgos que hacemos en el examen clínico se les conoce como triada de Gaillard. No encontré un libro oficial, sino simplemente pues en la búsqueda salió el nombre y pues lo quise mencionar aquí. Entonces esto es altamente sugerente de un neumotórax. Y ahora pasando al neumotórax, atención. Entonces, cuando veamos diagnóstico, que creo que va a ser la siguiente clase, vamos a ver que un neumotórax simple pues lo vamos a diagnosticar por imagen. Pero en el caso del neumotórax, atención, se mencionaba que es de alta importancia que el diagnóstico sea clínico porque es considerado una emergencia médica. Si progresa el neumotórax, atención, entonces puede llegar a paro cardíaco. De manera que pues hay que identificar muy bien los siguientes signos clínicos. Por ejemplo, ya más o menos lo mencionaba Mariana, se va a presentar con hipotensión y taquicardia. Aquí, pues recordando, ¿no? Pues hay una gran presión, hay un efecto de volumen positivo del lado del pulmón afectado, de manera que se van a comprimir las estructuras en el mediastino y hasta se van a desviar, ese es el volumen positivo, se van a desviar hacia el lado sano, ¿ok? Entonces, como están comprimidos, pues tanto el corazón como las venas, no va a haber un adecuado retorno venoso hacia el corazón. Entonces esto lo que va a ocurrir es que va a producir pues
una disminución del gasto cardíaco por menor volumen intravascular, ya no se va a bombear, como no llega suficiente sangre al corazón, ya no se va a bombear la suficiente sangre al resto de la circulación y se va a manifestar por hipotensión, por esta falla en el gasto cardíaco, o sea, va a producir una insuficiencia cardíaca, pues básicamente. Y la taquicardia es un mecanismo compensatorio, pues de esta baja del gasto cardíaco, que pues la literatura dice que va a ser mayor de 134, pues ya sabemos que en realidad mayor de 100 ya es considerado taquicardia, pero en el neumotórax excepción mencionaba que va a ser mayor de esto. Sí, o sea, es que hay veces que también si los números que les dan es 3, 4, 5, no hay tanto problema. Obvio que si es 150, arriba de 150 es más seguro que esté mal el paciente, es más seguro que sí sea lo que tiene. Y si le pones 200, más seguro que sí sea. O sea, aumenta la especificidad, pero baja la sensibilidad, porque se te van a ir pacientes que digan, pero tenía 130, doctora, por eso yo dije que no era. Y dices, ay, pues a lo mejor era de los que estaban en el área gris. Sí, sí. Pero es arriba de 100 taquicardia. En general no se acuerdan, esos números no son tan importantes. Y pues la hipotensión no lo puse, pero el punto de corte para hipotensión es de menos de 90 sistólica y menos de 60 diastólica. Así lo identificamos. Ya la identificación yugular pues tiene mucho sentido también con la explicación. Si están comprimidas las venas, entonces la sangre se va a congestionar. Y pues a nivel del cuello las venas yugulares internas son muy superficiales, entonces si se incurgitan o si se congestionan lo podemos observar fácilmente. Otro dato muy importante y muy sugerente es la desviación traqueal. Como les digo, pues se están desviando las estructuras hacia el lado sano, de manera que pues la tráquea, siendo parte de la vía aérea, también puede verse afectada y se va a desviar. Y pues otro dato, creo que para lo que yo leí, estos son los más importantes, también se puede presentar cianosis, que pues consecuencia de la hipoxemia, que te lleva a hipoxia tisular, entonces va a haber una coloración azulada de las partes de la piel más delgadas y de las extremidades, porque pues la sangre no va a tener oxígeno y pues no va a haber ese tinte rojo que confiere la hemoglobina. Y pues ya, es todo de cuadro clínico. Muy bien. Bueno.